¿sabías que los cimientos de la Iglesia Católica podrían no ser lo que siempre te enseñaron? Puede que te hayan dicho que comenzó con un hombre llamado Pedro, el apóstol de Jesús. Pero ¿y si te dijera que la historia real es mucho más profunda y, en algunos aspectos, incluso contradictoria? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu comprensión de la religión, sino de la historia misma. ¿Quién decidió que Pedro debía ser el líder de la Iglesia? ¿Fue Jesús directamente o fue un acuerdo entre sus seguidores? Imagina esto, un grupo de hombres dispersos y perseguidos reuniéndose en secreto y sentando las bases de lo que se convertiría en una de las instituciones más poderosas del mundo. ¿Qué tan probable es que todo esto surgiera de un solo momento o de una sola persona? La respuesta podría sorprenderte. Piensa en esto por un momento, la Iglesia Católica, que hoy tiene más de 1.000 millones de fieles, comenzó en medio de la opresión y el caos. Roma era un foco de poder político, del culto a dioses paganos y de la constante amenaza de persecución. Los seguidores de Cristo no solo luchaban por su fe, sino también por sobrevivir en un mundo hostil. ¿Cómo pasaron de ser un grupo marginado a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano? Esto no fue un golpe de suerte, mucho menos un milagro, fue una estrategia cuidadosamente tejida. Déjame decirte algo que probablemente nunca antes escuchaste, la Iglesia Católica no surgió de la noche a la mañana ni fue el resultado de un mandato divino directo. Fue el producto de décadas, incluso siglos, de decisiones humanas. Desde sus primeras reuniones clandestinas hasta los concilios que definieron sus doctrinas, cada paso estuvo marcado por conflictos, debates y, a veces, decisiones que desafiaron las enseñanzas originales de Cristo. ¿Qué motivaba a estos hombres? Fe, poder o una mezcla de ambos. Exploremos esto juntos. El apóstol Pedro, conocido como el primer papa, desempeñó un papel central. ¿Pero realmente pensó en establecer una iglesia? Las Escrituras nos dicen que Jesús dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». ¿Pero es eso suficiente para afirmar que Pedro fue el fundador? ¿Qué quiso decir Jesús con iglesia, un edificio, una institución o algo completamente distinto? Las palabras de Jesús han sido interpretadas de maneras tan diferentes que han provocado divisiones a lo largo de los siglos. Aquí está lo impactante, la Biblia nunca menciona una iglesia católica como tal. De hecho, el término católica, que significa universal, no apareció sino hasta años después de la muerte de los apóstoles. Fue Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 después de Cristo, quien usó por primera vez esta palabra para describir a la comunidad cristiana. Entonces, si los apóstoles originales no usaron este término, ¿quién decidió que la iglesia debía llamarse así y por qué? Para entender esto, necesitamos retroceder y analizar los primeros años del cristianismo. Imagina un movimiento revolucionario liderado por pescadores, recaudadores de impuestos y marginados, tratando de difundir un mensaje que iba contra las normas culturales y religiosas de la época. La persecución fue brutal. Los cristianos eran ejecutados en arenas romanas, considerados herejes y enemigos del Estado. ¿Cómo pasó este grupo marginado de ser casado a ganarse el favor de los emperadores? Aquí entra en escena Constantino el Grande. La conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV fue un punto de inflexión. Pero espera, no creas que fue puramente un acto de fe. Constantino era un estratega, un hombre que entendía el poder de la religión para unificar un imperio fracturado. En el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. Sin embargo, su interés en la religión no fue enteramente altruista. ¿Pudo haber usado el cristianismo como herramienta política para consolidar su poder? Los cimientos de la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy comenzaron a tomar forma en el Concilio de Nicea, en el año 325. Allí, líderes cristianos se reunieron bajo la supervisión de Constantino para debatir cuestiones fundamentales. ¿Jesús era completamente divino, completamente humano o una mezcla de ambos? Estas decisiones no solo definieron la teología cristiana, sino que también sentaron las bases de una institución que dominaría la política, la cultura y la espiritualidad durante siglos. Pero no te equivoques, este no fue un proceso limpio u ordenado. Hubo traiciones, disputas internas y, en algunos casos, violencia. Muchos cristianos que no estaban de acuerdo con las decisiones tomadas en estos concilios fueron perseguidos por sus propios hermanos. ¿Puedes creer que los mismos seguidores de Cristo, que antes habían sido perseguidos por los romanos, comenzaron a perseguirse entre sí?
Esto muestra que la creación de la Iglesia Católica no fue solo una cuestión de fe, sino también de poder y control. Y aquí surge una pregunta inquietante: ¿cuánto de lo que hoy consideramos católico proviene verdaderamente de las enseñanzas originales de Jesús y cuánto fue moldeado por decisiones políticas y humanas a lo largo de los siglos siguientes? Esto no es una crítica, sino una invitación a reflexionar. ¿Te has preguntado por qué ciertas doctrinas son como son o por qué ciertos libros se incluyeron en la Biblia mientras otros fueron descartados? Las respuestas a estas preguntas podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Esta historia está lejos de terminar, y lo que viene a continuación se adentra aún más en los misterios y desafíos que definieron los primeros siglos del cristianismo. ¿Estás listo para continuar este viaje y descubrir verdades ocultas a simple vista? ¿Sabías que algunos textos cristianos clave de los primeros tiempos estuvieron a punto de perderse para siempre? Mucha gente no se da cuenta de que, antes de que se compilara la Biblia tal como la conocemos, había docenas de evangelios, cartas y relatos compitiendo por definir la fe cristiana. Ahora imagina a líderes cristianos de distintas partes del Imperio Romano, cada uno con sus propias ideas y tradiciones, reuniéndose para decidir qué escritos serían considerados la palabra de Dios y cuáles serían descartados o incluso condenados. ¿Quiénes eran estas personas y qué criterios usaron para tomar decisiones tan significativas? La respuesta es en parte política, en parte teológica y completamente sorprendente. Lo que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo no fue una simple elección basada en la espiritualidad, fue una batalla ideológica que determinó qué versión de la fe prevalecería. ¿Y sabías que hubo cristianos que creían en un Dios completamente diferente del que conocemos hoy? Grupos como los gnósticos entendían la fe de manera radicalmente distinta, creían que el conocimiento secreto, no la fe ciega, era la clave para conectarse con lo divino. Algunos incluso pensaban que el Dios del Antiguo Testamento era una figura inferior y tiránica, diferente del Padre amoroso del que habló Jesús. Imagina el impacto si esas ideas hubieran triunfado. El Concilio de Nicea, del que hablamos antes, no solo buscó definir quién era Jesús, sino también silenciar estas voces disidentes. Muchos textos considerados heréticos fueron deliberadamente destruidos, algunos solo salieron a la luz siglos después, como los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945. Estos textos ofrecen una visión completamente diferente de los primeros años del cristianismo, una en la que la diversidad de pensamiento era la norma y no la excepción. ¿Qué ocurrió para eliminar esa diversidad y, más importante, qué significa esto para la fe que conocemos hoy? Hablemos de Pedro y su supuesto primado en la Iglesia. Si bien la tradición católica sostiene que fue el primer papa, la evidencia histórica es mucho más ambigua. En el libro de los Hechos, Pedro desempeña un papel importante, pero nunca se le describe como líder absoluto. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, un acontecimiento clave del cristianismo primitivo, parece que Santiago, el hermano de Jesús, tenía una posición más destacada. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que Pedro era la roca sobre la que se fundó la Iglesia? Aquí es donde entra en juego una mezcla de interpretación teológica y construcción institucional. ¿Puedes imaginar que uno de los pilares de la Iglesia esté basado más en la tradición que en evidencia histórica directa? Otro aspecto intrigante es el papel de Roma. ¿Por qué se convirtió en el centro del cristianismo cuando Jesús vivió y murió en Jerusalén? La respuesta está profundamente arraigada en la política imperial romana. Roma no solo era la capital del imperio, sino también un símbolo de poder universal. Al establecer allí su base, la Iglesia Católica buscaba no solo autoridad espiritual, sino también legitimidad política. Esto explica por qué los primeros papas trabajaron arduamente para consolidar su poder en la ciudad y extender su influencia a otras regiones. Pero no fue un camino llano. El desarrollo de la Iglesia Católica estuvo lleno de conflictos internos. ¿Sabías que hubo épocas en las que hasta 3 personas diferentes reclamaban ser el Papa legítimo simultáneamente? Estos episodios, conocidos como el Cisma de Occidente o la crisis de los 3 papas, recuerdan que la Iglesia, aunque divina en sus ideales, siempre ha estado compuesta por seres humanos con ambiciones y debilidades. ¿Cómo conciliaron estas luchas de poder con el mensaje de humildad y servicio predicado por Jesús? Esa es una pregunta que sigue generando debate hoy. Por último, considera el impacto de la conversión de Constantino al cristianismo. Aunque adoptó oficialmente la fe, mantuvo prácticas paganas hasta el final de su vida, incluso fue bautizado en su lecho de muerte, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si su conversión fue genuina o meramente un acto político. ¿Qué piensas?
¿Crees que un estratega como Constantino adoptaría el cristianismo puramente por fe, o lo usó como herramienta para unificar un imperio dividido? Lo que está claro es que, gracias a él, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a una religión favorecida, algo que cambió para siempre el curso de la historia. Ahora volvamos a una pregunta clave: ¿quién creó realmente la Iglesia Católica? Si bien Pedro y los apóstoles sentaron las bases, fueron los concilios, los emperadores y los líderes de generaciones posteriores quienes la moldearon. Fue un proceso largo, lleno de decisiones difíciles, compromisos políticos y luchas internas. Pero esto no disminuye la grandeza de lo que lograron. La Iglesia Católica, con todas sus fallas y contradicciones, ha moldeado la historia, la cultura y la espiritualidad de miles de millones de personas. Para terminar, quiero dejarte una reflexión: la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy no es solo producto de un momento o de una persona, sino el resultado de siglos de evolución, lucha y fe. Nos recuerda que incluso las instituciones más grandes y poderosas tienen sus raíces en los sueños, dudas y decisiones de seres humanos como tú y como yo. ¿Qué piensas ahora que sabes todo esto? ¿Crees que la Iglesia es más divina, más humana o una mezcla perfecta de ambas?